Alfa Misión Radio, una forma directa de dar a conocer las Sagradas Escrituras. Toda ella es provechosa para la enseñanza, para la amonestación, para la corrección y para la instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro para toda buena obra. Sean todos bienvenidos. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor en Isaías capítulo 1, verso 2 y verso 3. Y dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Puede tomar su lugar no dejando de darle a Dios la gloria. Por favor, ayúdeme a glorificar el nombre de Jesús. Isaías capítulo 1, verso 2 y verso 3, damos lectura nuevamente y dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El tema que hoy nos ocupa es padres obedientes que instruyen y corrigen. Quiero darle lectura al verso número 2 en la versión Reina Valera contemporánea, que dice: así dice el Señor, ustedes los cielos oigan y tu tierra escucha. He criado hijos, los he visto crecer, pero ellos han pecado contra mí. Ciertamente, quizá vemos un grupo menor en este lugar que hemos tenido la responsabilidad o tenemos la responsabilidad y la bendición de tener hijos. Dice uno, qué hermosos son los hijos cuando son pequeños, pero qué tremendo cuando crecen. Esta escritura, hace tiempo que el Señor me permitía darle lectura y que le decía al Señor, pues permítame poder compartir este mensaje. Siempre es un poquito complicado cuando uno dentro de la iglesia, dentro de la congregación, tiene una responsabilidad. Recordemos que la palabra del Señor, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice: si alguien anhela obispado, que es algo bueno que desea, pero el obispo, y también habla de los diáconos, de las diaconisas, dice una parte importante, habla de los hijos. Dice que debe ser, claro, habla un hombre, ¿verdad?, que sea, en pocas palabras, intachable, que nadie lo señale porque tenga una vida recta delante del Señor. Pero habla también, dice, que tenga a sus hijos en sujeción. ¿Lo han leído? Es una gran responsabilidad. Pero esto no lo quiero hablar solamente en el aspecto de alguien que es pastor, sino en general, hermanos, como hijos de Dios. ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Cuántos tenemos hijos? Muy bien, pero somos hijos de Dios. Por eso, padres obedientes que instruyen y corrigen, para poder, amados hermanos, instruir y corregir. Si hablamos, por ejemplo, de una empresa, si el dueño de la empresa le dice al supervisor, al gerente, que al
al nuevo empleado lo instruya en tal maquinaria, ¿cómo podrá un supervisor, un gerente o aún un empleado instruir a alguien? ¿Cómo podrá hacerlo? ¿Podrá tener la libertad si él también ya fue instruido? Si él tiene el conocimiento de la maquinaria. Por eso es importante, padres obedientes. Debemos instruir y debemos corregir. Pero para eso debemos ser padres, que si no hablamos de perfección, ser padres que podamos esforzarnos a hacer la perfecta voluntad del Señor. Pero vea, los hijos van creciendo, amados hermanos, pero los hijos al crecer toman decisiones, buenas o malas decisiones, que alegran o entristecen el corazón de los padres. Estamos leyendo una escritura donde vemos o podemos palpar el dolor, no sé cómo pueda usted decirlo, la tristeza del Señor. El Señor está diciendo: cielos, oigan cielos, y tu tierra escucha lo que dice el Señor. Crié hijos y los engrandecí. Esta versión contemporánea dice: he criado hijos, los he visto crecer, pero han pecado contra mí. ¿Qué es la palabra criar? Sinónimos les hablo: amamantar, cuidar, instruir, educar, dirigir. Oigan cielos, escucha tu tierra. He amamantado hijos, los he cuidado, los he instruido, los he visto crecer, y ahora que han crecido, se han rebelado contra mí, han pecado contra mí. Uno como padre, amados hermanos, podemos identificarnos con esto. Algunos padres, hay padres que yo he escuchado que me han dicho: a los hijos, hermano, no es necesario meterles vara. Yo a mis hijos nunca les he pegado. Luego me dicen, digo: felicidades, hermano, qué bueno. No todos los hijos salen igual. Hay hijos que usted les habla y son obedientes. ¿Cómo se sienten sus padres? Orgullosos, ¿sí o no? Pero cuando dice la Biblia que la vara y la corrección dan sabiduría, por algo lo dice el Señor. ¿Para quién? Para aquellos hijos que son más rebeldes. ¿Y cómo lo podemos ver nosotros? Precisamente lo que estamos leyendo, donde el Señor habla: he criado hijos, yo los he amamantado desde pequeños, los he visto crecer, los he guiado, los he cuidado. Pero hoy que están grandes, ya se han vuelto contra mí, ya lo que yo les digo ya no lo hacen. Cuando dice el verso 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento, mi pueblo no me obedece. Pone a unas bestias de carga, bestias de trabajo, como ejemplo de que más bien los animales son fieles a sus amos. De repente a uno como hijo de Dios, cuando los hijos toman malas decisiones cuando crecen, luego quizás si usted le habla del Señor a alguien que le conoce o que conoce a sus hijos, quizás se atreva a decir: bueno, ¿tú por qué te preocupas por mí? O quizás no se lo diga directo a usted, quizás se lo dice al vecino: yo no sé por qué la vecina me habla de Dios, si mira cómo anda su hijo, y eso que desde pequeño lo llevó a la iglesia. Hermano, uno nunca deja de ser padre. Los hijos puedan llegar a tener 20, 30, 40, 50 años. Mayormente la que más le duele cuando los hijos toman malas decisiones son las madres. Recuerde, dice que el hijo sabio es honra de su padre y el hijo necio es tristeza de su madre. El Señor, podemos verlo o podemos leer acá que el Señor está dando a conocer que Él tiene hijos los cuales ha criado, los cuales ha dirigido, los cuales los ha visto crecer,
los ha amamantado, les ha enseñado a caminar, los ha dirigido, los ha cuidado. Pero al crecer, dice, pero se han rebelado, han pecado contra mí, como si no me conociesen. El amor de un padre nunca va a faltar. El Señor hizo todo lo necesario para guiar al pueblo de Israel, pero a pesar de ello el pueblo se desviaba. ¿Cuál es nuestro trabajo a realizar? Vamos a leer dos escrituras que conocemos, yo creo, muy bien, pero que es importante que volvamos hoy en este día a darle lectura. ¿Cuál es nuestro trabajo a realizar? Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice ahí? No se apartará de él. La Nueva Biblia Viviente, esa traducción dice: enséñale al niño a elegir el camino correcto, y cuando sea viejo no lo abandonará. ¿Cuál es la responsabilidad de nosotros los padres? Enseñarles al niño a elegir el buen camino. No podemos obligarlos. ¿En qué aspecto? Van creciendo y tomarán decisiones, pero nuestra responsabilidad es instruirle, enseñarles el camino correcto. Hermano, pero es que es penoso cuando uno los ha llevado a la iglesia y cuando crece se apartan del Señor. Es duro porque uno trabaja en la iglesia para el Señor, los vecinos saben, la familia saben que vamos a la iglesia y que nuestros hijos desde pequeños han crecido en este camino, pero ahora de grande han tomado malas decisiones. ¿Es vergonzoso? Claro que sí. ¿Por qué se siente esa vergüenza? Porque no dejamos de ser padres. Y el Señor acá a través del proverbista dice: instrúyele. Tú debes de realizar tu trabajo. Tú debes cumplir con tu encomienda. Dice la palabra del Señor: herencia del Señor son los hijos. Has recibido algo de parte de Dios, debes administrarlo de la mejor manera en cuanto dependa de ti, porque darás cuenta de lo que se te está entregando. Pero pastor, ahí dice que si uno les enseña, les instruye, no se van a apartar cuando fueren viejos. Es algo que está escrito, pero esa última parte no nos corresponde a nosotros. A nosotros, padres de familia, madres de familia, lo que nos corresponde es la primera parte: instruir al niño en cada etapa de su vida, enseñarles el camino correcto. Esa es nuestra responsabilidad. Y cuando los hijos toman malas decisiones, se llora, claro que se llora, claro que se sufre. Pero debemos ser padres obedientes para poder tener la libertad de caminar con la frente en alto, como dicen por ahí. Mientras tus hijos vivan en casa, no importa que tengan 20, 30, 40 años, es usted y su esposa varón, es usted mujer y su esposo los que Dios ha puesto en ese hogar. Los hijos deben respetar las reglas en casa, y estoy hablando a cristianos, hombres y mujeres que honran, tratan, luchan por honrar a Dios en su hogar. No digas: es que para que no se vaya mi hijo le dejo hacer lo que quiera. Dice el Señor: yo crié a los hijos, yo los vi crecer, yo los cuidé, yo los instruí, yo los eduqué, yo los dirigí. Pero a pesar de ello, se rebelaron contra mí, dice el Señor. Imagínese, hermano, si contra el Señor muchos de nosotros nos rebelamos, y cuando los hijos toman malas decisiones,
ya usted ya no quiere ir a la iglesia. Si es pastor y su hijo o su hija hicieron algo malo, ya dejo el pastorado porque qué pena, ¿qué van a decir los hermanos? Hermano, hermana, el mensaje de hoy es que usted y yo debemos cumplir con nuestro trabajo, debemos instruir y debemos corregir en el nombre poderoso de Jesús. Y seguir adelante, congregándonos, realizando el trabajo que Dios nos ha encomendado. Pero ¿qué van a decir, pastor? Mire cómo anda su hijo, mire cómo anda su hija. Si es penoso, y usted no tiene por qué andar ocultando las cosas. Claro, tampoco va a andar diciendo todo. Pero si de repente le preguntan por su hijo, ¿y cómo está? No eche mentiras, no ande diciendo, oh, está bien, allá se congrega, le está echando ganas, mira allá donde se fue, al sur, allá está echándole muchas ganas en una iglesia, y usted sabe que no es la verdad, no quiere decirlo porque le da pena, no tiene que decir todo, pero solamente usted puede decir, hermano, hermana, usted conoció a mi hijo, ayúdeme a orar por él, que Dios tenga misericordia, yo hice mi trabajo, yo le crié, yo le instruí, yo le eduqué, yo le enseñé el camino que debía elegir, no lo hizo, yo no le daré cuentas a Dios por ello. ¿Cuántos padres lloran? Dejan incluso de congregarse, les repito, porque su hijo ha tomado malas decisiones. ¿Cuál es nuestro trabajo? Enseñarle al niño a elegir el camino correcto, a enseñarles. ¿Cuál es el trabajo de un maestro? El trabajo de un maestro es hacer que su hijo se aprenda todas las tablas de multiplicar. ¿Ese es el trabajo del maestro? No, el trabajo del maestro es enseñarle. El muchacho, la muchacha debe poner de su parte. El maestro explica, guía cómo se deben hacer las cosas, pero es el muchacho quien debe realizar las operaciones de matemática, contestar, leer para contestar un cuestionario de ciencias naturales o ciencias sociales. No es la responsabilidad del maestro hacer que el muchacho ya salga inteligente de ahí. Él debe cumplir con su labor, enseñarles, tener la capacidad para enseñarles qué es lo mejor. Hay responsabilidad compartida. Usted y yo, como padres de familia, debemos instruir, enseñarles a nuestros hijos el camino, porque es una herencia de parte del Señor. El Señor nos ha entregado a los hijos. ¿Cambian los hijos? Sí cambian, pero no dejan de ser nuestros hijos. ¿Te hacen enojar? Sí, pero no dejan de ser nuestros hijos. Algo les pasa, aunque ellos hayan tenido la culpa, te sientes mal, llora porque los amas. Pero ¿sabe dónde vas a sentir tranquilidad? No digo que no vas a tener preocupación. ¿Sabe dónde tendrás una conciencia tranquila? Cuando realices el trabajo, cuando seas un padre obediente a Dios, instruyas y corrijas a tu hijo. Yo lo he dicho de mi parte y se los he dicho a mis hijos. Yo no dejaré de predicar la palabra del Señor por sus malas decisiones. Que me dé vergüenza que sepan cómo andan ustedes si toman malas decisiones. Claro que me dará vergüenza porque soy su padre. No dejaré de ser su padre. Pero me siento tranquilo. Quizá muy exagerado fui, pero lo que ha cabido de mi parte, yo les he instruido, les he exhortado, les he enseñado conforme a la palabra lo que es correcto. Pero claro que sufro, claro que me duele si toman malas decisiones. Cuando yo leía Isaías capítulo 1, verso 2, que el mismo Señor dice, escucha tierra, cielo, oigan, y tu tierra escucha. Yo crié hijos, amamanté hijos, cuidé hijos, los instruí. Yo los vi crecer cuando dice aquí la escritura, amados hermanos. Los engrandecí, yo los vi crecer. Yo me encargué de ellos, yo los eduqué, yo les di lo necesario. Pero aún así, cuando crecieron se rebelaron contra mí. Imagínese, amado hermano, cómo se siente el Señor cuando usted siente
que los hijos toman malas decisiones y usted se siente triste, se siente devastado, más cuando son situaciones un poco, amados hermanos, difíciles de querer aceptar, que quisiera decir, trágame tierra, una expresión, ¿no? ¿Cómo se siente el Señor? Dice, yo los he criado, yo los he amamantado. Por eso, padres de familia, nuestro trabajo es instruir, es enseñarle a nuestros hijos el camino correcto que deben elegir. Ellos tomarán la decisión qué hacer. Usted y yo debemos ser padres obedientes que instruyen y corrigen. Proverbios capítulo 29. Capítulo 29, verso 17 dice, corrige a tu hijo y te dará, ¿qué dice ahí? Descanso. Y dará alegría a tu alma. Quiero que note algo. Este verso 17 con el capítulo 23, verso 6, dicen algo importante. Cuando leemos Proverbios 22, 6, que dice, instruye al niño en su camino, o enséñale al niño el camino correcto que debe seguir, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando fuere viejo no se apartará de él. Y acá dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Hermano, pero yo lo he corregido, yo lo he instruido, yo le he enseñado conforme a la palabra. En cada etapa de su vida le he ido dirigiendo qué es lo correcto que debe realizar. Y ahora que es grande, en vez de que me traiga alegría, me trae tristeza. ¿Qué está pasando? Usted y yo debemos cumplir con nuestra parte. Felicidades a los padres que sus hijos no le dan dolor de cabeza. Gloria a Dios por ello. Qué dicha tienen aquellos padres que se expresan y dicen, hermano, yo nunca he tenido problema con mis hijos, ya hasta están casados y nunca en toda mi vida he tenido problema. Dichosos, gloria a Dios por ello. Pero el mensaje para usted y para mí es que aunque muchas veces realicemos nuestro trabajo, van a venir dolores, van a venir tristezas y angustias por nuestros hijos. Pero pastor, yo le he enseñado, yo le he aconsejado, le he corregido, le he instruido. ¿Por qué no se ha cumplido esto que dice acá? Porque usted y yo debemos cumplir con nuestra parte. Todo lo demás es una responsabilidad compartida, donde los hijos deben ser hijos obedientes. Cristo vive, hermanos. Ayúdame a darle gloria a Dios en esta hora, por favor. Colosenses 3:20, mire lo que nos enseña. ¿Lo tenemos? Colosenses 3:20 dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Hermano, cuando usted instruye, recordemos que cuando instruimos y corregimos, que no se nos olvide que nuestros hijos no son robots. ¿Qué quiere decir? Que los programamos y van a hacer todo lo que digamos. Usted y yo debemos realizar nuestro trabajo. Usted y yo debemos instruirles. De repente, amados hermanos, no digo que sea malo, pero muchas veces nosotros decimos a los hermanos, mi hijo va a ser un gran predicador, mi hija va a ser una gran salmista, y empezamos a expresar. Y cuando crecen y toman la decisión de no ir más a la iglesia, a veces hasta en cara le quieres echar a tu hijo. A veces le dice, yo te presenté delante del Señor diciendo que tú ibas a ser un gran siervo de Dios. Usted y yo primero debemos ser obedientes al Señor. Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es soberano, y Él, siendo perfecto, santo y soberano, crió hijos y se rebelaron contra Él. Y eso a Dios le dolió, y a Dios le sigue doliendo cuando sus hijos
no somos obedientes. Para que podamos entender lo que el Señor pasa. Hay hijos que de repente se rebelan, hacen todo lo contrario a lo que usted le enseñó, y usted se puede dar cuenta de lo que el Señor sufre. Hermanos, si le llegan a salir hijos muy obedientes, denle muchas gracias a Dios, porque hay hijos, hermanos, que son tremendos. Los hijos crecen y es duro, al rato los hijos ya le quieren mandar a uno. Ustedes saben, yo siempre he sido duro, ya me conocen ustedes. Yo le he dicho a los jóvenes de aquí, yo con los jóvenes de aquí que trabajan en alguna área, yo no he sido tan exigente como lo he sido con mis hijos. Cada padre de familia de los jóvenes que trabajan aquí, estoy hablando de acá, si no ponen orden en su casa, ellos darán cuentas al Señor. Pero el pastor debe, no, cuando yo me doy cuenta, cuando yo no lo sé y usted lo sabe como padre, y usted no instruye, no corrige, usted dará cuentas al Señor. ¿Qué es eso de que los hijos que cuando ya cumplen 18 años piensan que porque cumplen 18 años ya tienen autoridad en la casa? Uriel cumplió 17 años. Tiempo que no me lo sonaba, no fue apenas, ya tiene algún tiempecito. Van creciendo. Y yo les he dicho esto a mis hijos, se los he dicho siempre: mientras vivan en esta casa, ustedes respetan este hogar. ¿Quieren vivir a su manera? Se pueden ir de aquí. Se oye duro, pero es una realidad. Ahorita vamos a ver unas escrituras para que podamos entender. No, pero de que andan batallando por otro lado, mejor aquí. El detalle, hermanos, que debemos ser conscientes de lo que nos enseña el Señor. Dice, debes instruir al niño en su camino, pero también dice, corrige a tu hijo. Hay padres, con tal de que sus hijos no se les vayan, no les dicen nada, o sea, no corrigen, aparentemente instruyen, solamente le dicen, hijo, debes hacer esto, aquí, allá, es bueno que busques de Dios, es bueno que hagas la voluntad de Dios, es bueno que leas la Biblia, le estás instruyendo, pero cuando tú sabes que han hecho algo malo, no les corriges. Y los padres obedientes no solamente instruyen, también deben corregir en el nombre del Señor. Y podrás caminar con la frente en alto. Pero si solamente instruyes y sientes que ya con eso es suficiente, te equivocas. Debes instruir, debo instruir y debo corregir. Tengo a mi hija Shekinah, ustedes la conocen. Ya me conoce mi hija. Yo cuando hablo con ella, le hablo tranquilo, pero siempre no me canso de hacerle ver la realidad conforme a la palabra. Ya no está en nuestro hogar. La última vez que hablé con ella, le dije, de igual manera, hija, duramos quizá como una hora hablando. Bueno, más bien hablando yo y ella solamente escuchándome. Nada más me decía, sí, apá, gracias, apá, yo sé, apá. Y a veces duraba yo como 15 minutos hablando y decía yo, ¿estás ahí, hija? Sí, aquí estoy. O nomás me estás dando el avión. No, aquí estoy. Igual le decía, cuando usted venga a visitarnos, este hogar se respeta. En este hogar se va a la iglesia. En este hogar se honra a Dios. Aunque usted ya no viva con nosotros, cuando usted venga, usted tiene que saber eso. Es mi hija y yo quiero que me visite. Pero las cosas son claras. ¿Sabe a qué voy con esto? Que cuando yo leía esta parte de Isaías capítulo 1, que el Señor expresa esto, imagínense cuánto dolor de parte de Dios, Dios otorgándoles todo. Ahora es triste, un día hablamos acerca de honrar a los padres, no sé si se recuerdan.
Si el Señor me permite, volveré a tocar ese tema. Hay madres y padres, un solo matrimonio, un hombre y una mujer que hace tiempo que se daban muchos hijos, criaban 8, 9, 10 hijos. Los sacaban adelante, que ya los dañaban, que a la escuela, unos a la primaria, otros a la secundaria, y ahora, hermano, 9, 10 hijos no pueden hacerse cargo de una madre o de un padre. Y si ya le dan algo, están echándole en cara. ¡Qué vergüenza! Hermano, usted y yo como padres de familia, por favor, realicemos nuestro trabajo. Instruyamos al niño, instruyamos al hijo en cada etapa de su vida. Enseñémosle el camino que deban caminar, el camino correcto. Pero también corrijamos a nuestros hijos. Esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo, eso es lo que nos corresponde. Debemos cumplir con lo que nos corresponde. Yo les pregunto, ¿acaso el Señor no leemos en su palabra que siempre les estaba instruyendo, siempre también les estaba corrigiendo? En algunas ocasiones les metía vara, los entregaba en manos del enemigo. ¡Qué tremendo! ¿Por qué? Porque el Señor les instruía, les daba todo lo necesario, y a pesar de ello le daban la espalda. ¿Cuántos hijos no le dan la espalda a sus padres? ¿Cuántos hijos no abandonan a sus padres? Y quizá digan, es que mi padre fue duro. Yo se los he dicho acá, yo no espero, y Dios lo sabe, yo no espero que ninguno de mis hijos un día delante de la gente diga, papá, me siento orgulloso de ti, papá, eres el mejor papá del mundo. No espero eso. No estoy esperando de que haga usted eso para que su papá se sienta a gusto. No. Si ellos sienten de corazón hacerlo, que ojalá sea de corazón y sea verdad. Yo me siento tranquilo porque yo voy a tratar de hacer lo que Dios me manda, instruir y corregir. Todo esto tiene que ser con amor. Pero de ahí, padres de familia, de que pueda seguir llorando, sufriendo, pueda ser. Los hijos se casan, tendrán hijos. Quizá, si es una hija que tienes, te hable, papá, el marido que me tocó, más bien que busqué, que de repente pueda decir, no me trata muy bien. Claro que le va a doler a usted. Si es un hijo y le dice, ¿sabes qué, mamá? La mujer que tengo no me atiende como se debe, y quizá usted diga, ay, hijito. Claro que le va a doler, porque no dejan de ser nuestros hijos. Y quizá llegará un momento que le digan, mamá, papá, gracias, sé que fuiste duro, y ahora lo entiendo. Que usted y yo no lo debemos hacer por eso, para que ellos entiendan después. No, debemos hacerlo porque es nuestra responsabilidad. A veces los jóvenes piensan que por la etapa que tienen, luego dice, es que no me entienden. Es una etapa que pasa. Pero dice el Señor en su palabra, ¿acaso un padre, si su hijo le pide, pongamos algo saludable, le pide frutas, verdura, acaso le dará algo que no le nutra? Si le pide huevo, ¿le dará serpientes? Claro que no. Los padres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, pero llega el momento que los hijos lo saben todo, y todo lo que ellos dicen, así es y así debe ser. Aunque no sea verdad, nuestra labor, nuestro trabajo es instruir y corregir. Nuevamente, pero para que estos dos versos que leímos de Proverbios 22:6, cuando dice, aun cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿qué deben hacer? Ser obedientes, hijos obedientes al consejo de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor.
Y cuando dice te dará descanso, corrige a tu hijo y te dará descanso y te dará alegría a tu alma cuando estos sean obedientes. Es una responsabilidad compartida. Pero no esperes que ellos pongan su parte para después hacer la tuya. No, primero es nuestra parte y hacerla de corazón. Lo demás será ganancia, será una gran bendición. Mientras tanto, cumplamos principalmente de ser hombres y mujeres que honren a Dios conforme a su palabra. Ayúdeme a darle gloria al Señor. Dice el Señor en Ezequiel 18:4 y verso 20, hago una pregunta: ¿daremos cuenta al Señor si nuestros hijos se apartan de Él? Dios nos pedirá cuentas de la vida de nuestros hijos si estos se apartan de Él. Ezequiel capítulo 4, alabado el nombre poderoso de Jesús. Ezequiel capítulo 18, ¿les dije? Ezequiel 18, verso número 4, y luego vamos a leer el verso número 20. ¿Lo tenemos? Dice: he aquí, todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿qué dice ahí? Esa morirá. Verso 20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Cuando los hijos crecen y toman malas decisiones, hermano, no tienes por qué dejar de servir al Señor, no tienes por qué dejar de congregarte, hermano. Pero es que si voy, luego los hermanos empiezan a preguntar: ¿y cómo está su hija? ¿Y cómo está su hijo? Y a veces ya, hermano, ahorita en esta etapa con las redes sociales ya todos lo saben. A veces le preguntan nada más por respeto, por cortesía: ¿cómo está su hijo? ¿Cómo está su hija? Y a veces dice: ya no voy a ir porque me preguntan. ¿Y qué les digo? ¿Qué anda mal? No precisamente. Pero al usted expresar, hermanos, solamente ore por él, solamente ore por ella. Ayúdeme a orar. Usted sabe que la oración, esa herramienta que el Señor nos dejó, tiene poder en el nombre del Señor Jesús. No dejes de servir al Señor, hermano, hermana. No dejes de hacer la obra de Dios porque tus hijos han tomado malas decisiones. Tú no le darás cuenta a Dios por la decisión o malas decisiones de tus hijos, cuando usted y yo hemos instruido y hemos corregido. Pero si usted no instruyó, si usted no corrigió, si usted siempre le dio el lugar a su hijo, siempre hacía lo que su hijo decía, entonces dará cuentas al Señor. Porque lo que usted ha creado, ese fruto, es de lo que usted hizo. Pero, pastor, yo lo instruí, yo lo crié, como dice el Señor, yo lo cuidé, yo lo eduqué, yo le dirigí, yo le enseñé, siempre con amor, el camino correcto. Y me duele porque ahora de grande, mire lo que hace. Me da vergüenza. Te da vergüenza porque eres su padre, porque eres su madre. Te da tristeza porque eres su padre, eres su madre. Pero no dejes de servir al Señor, no dejes de seguir al Señor. Si predicas, si cantas, si sirves en alguna área de la iglesia, si evangeliza, hazlo con la cara en alto. Aunque el diablo te susurre: mira, andas evangelizando y mira cómo anda tu hijo.
Usted con la cara en alto puede hacer el trabajo porque Dios no le demandará, porque usted instruyó, usted corrigió y aún sigue corrigiendo y instruyendo, aunque ya estén casados, aunque ya vivan aparte. Usted debe hacer el trabajo del Señor con la cara en alto. Por eso, padres obedientes que instruyen y corrigen, padres que también son ejemplo, padres que también se esfuerzan a hacer la voluntad del Señor. Ahora, daremos cuenta a nuestros hijos, digo al Señor, si nuestros hijos se apartan de Él. No, el Padre no llevará el pecado del Hijo. Cristo vive, iglesia. Dos ejemplos quiero ponerle. ¿Conocen la situación de Elí? ¿Sí? ¿Y sus hijos? ¿Conocen la situación de Samuel y sus hijos? ¿Ustedes saben por qué Elí murió? ¿Por qué, hermana? Dígame. Por no corregir. Vamos a leer y les explico esta parte. Primer libro de Samuel. Elí puso a sus hijos antes que al Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Vamos a leer el verso número 12. Luego nos vamos a ir hasta el verso 22 y vamos a leer en adelante. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso número 12, y luego nos vamos al 22 en adelante. ¿Lo tenemos? Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Ya vimos esta parte, o sea, no obedecían al Señor. Verso número 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacen estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo, de sus malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacen pecar al pueblo del Señor. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque el Señor había resuelto, ¿qué dice ahí? Hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así dice el Señor, o así ha dicho el Señor, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre. Le estaban hablando a Elí, cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado, o sea, pisoteado mi sacrificio y mis ofrendas, que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándote tú y tus hijos de los principales de todas las ofrendas de mi pueblo? Por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había dicho de tu casa y de la casa de tu padre:
andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Hemos llegado al final de esta programación. Esperamos que el consejo de las Sagradas Escrituras hayan sido de gran bendición para su vida. Para nosotros ha sido un gran privilegio haber compartido con ustedes. No deje de escucharnos, y si el eterno Dios nos permite la vida, será hasta la próxima. Que el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Muchas gracias.